Cordial saludo para todos. Nosotras somos el grupo número 5 de la asignatura de Economía de la Salud, conformado por Shannon Molina, Laura Cero, Natalia Cuán y quien les habla, Luisa Medina. A continuación les presentamos nuestra socialización de la propuesta de gestión de costos de pacientes. En este caso elegimos el índice de comorbilidad de Charson. Ya entrando en el tema, queremos exponer que es una herramienta clínica que permite evaluar la carga de enfermedades crónicas de un paciente, prediciendo su riesgo de mortalidad un año y la probabilidad de desarrollar complicaciones. Este índice es ampliamente utilizado en hospitales y centros de atención primaria para mejorar la gestión de pacientes con múltiples comorbilidades, facilitando la toma de decisiones clínicas y optimizando los recursos sanitarios. Inclusive vemos que en la actualidad con la tecnología, pues que es ahora lo más importante y que es una herramienta supremamente útil tanto en la parte clínica como administrativa, vemos que en internet podemos encontrar inclusive ya descrito el índice en donde solamente tenemos que diligenciar los ítems. Entonces, por ejemplo, está la del enfermo y de ahí para abajo encontramos todas las enfermedades crónicas que van a dar la puntuación, que más adelante vamos a explicar la importancia de la misma y lo que significa pues para la parte tanto administrativa como clínica, porque pues este índice tiene también esa ventaja que se puede utilizar tanto por la parte asistencial como la parte administrativa. Entonces dentro de los ítems que podemos evaluar en este índice está, por ejemplo, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad vascular periférica, demencia, enfermedad pulmonar, neoplasias, entre otras. Entonces son enfermedades que son supremamente comunes, que son inclusive de salud pública la gran mayoría. Por ende, pues es muy importante tener en cuenta este índice si vamos a evaluar, dependiendo obviamente de la institución. En nuestro caso es bastante útil y por eso pues la escogimos. Hablando precisamente de ello, nosotros nos estamos enfocando y utilizamos a la Subred Norte Bogotá. Esta entidad tiene una población diversa con prevalencia de enfermedades crónicas, como las que mencioné justamente que están incluidas dentro del índice, que son la diabetes, hipertensión, EPOC. Por ende, pues al tener una población tan amplia en esta institución, pues va a ser se va a poder usar de forma muy útil y se va a poder priorizar recursos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, se espera proponer un modelo de implementación del índice en la Subred Norte, detallando los fundamentos teóricos del índice, los criterios específicos de su aplicación, el proceso de implementación y así como las conclusiones claves que podrían haberse derivado de su uso en este contexto. Entonces, pues en ese orden de ideas, continuamos con mis compañeras con los fundamentos teóricos. Bueno, continuando con lo que hablaba mi compañera, vamos a hablar de los fundamentos teóricos del modelo seleccionado, en donde el índice de comorbilidad de Charson es desarrollado por Mary Charson y sus colaboradores en 1987, la cual pues fue una herramienta validada que asigna como un puntaje numérico en diversas comorbilidades de un paciente. Cada uno pues va a tener como una ponderación según su gravedad y el impacto de su supervivencia, en las cuales estas condiciones pues van a ser evaluadas por este índice, en las que incluyen pues diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, neoplasias malignas, enfermedades hepáticas y renales, entre otras. Cada enfermedad se va a clasificar según un puntaje en el cual está 1, 2, 3 o 6, dependiendo obviamente del riesgo como relativo de la muerte. El puntaje final se obtiene según sumando como ponderaciones de todas las enfermedades que tiene el paciente, y este puntaje va a predecir la mortalidad a un año, siendo este pues un indicador útil para decidir qué intervenciones y tratamientos requiere este paciente según la enfermedad. El índice se ha convertido en un estándar para la evaluación del riesgo de mortalidad y la carga de enfermedad en estudios clínicos y epidemiológicos, y esta capacidad pues ha sido validada en diversas poblaciones y entornos, incluido pacientes con enfermedades crónicas en atención primaria y hospitalaria. En cuanto a los criterios de aplicación al caso seleccionado, pues hay que tener un contexto, que estamos hablando de la Subred Norte de Bogotá, y los criterios para aplicar este índice pues van a ser los siguientes. El primero va a ser la población objetivo,
La población objetivo, ¿qué son los pacientes mayores de 18 años con un diagnóstico al menos de una enfermedad crónica, en tal caso como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o una enfermedad pulmonar obstructiva, que es la EPOC. También está la evaluación de comorbilidades, el índice que se utiliza para clasificar los pacientes en distintos niveles de riesgo, basados obviamente en la suma de las comorbilidades presentes de cada paciente, y la comorbilidad que se identifica a partir de las historias médicas electrónicas con una información disponible en sistemas de gestión de salud de la subred. Como tercera cosa tenemos el objetivo del índice, que es el uso del índice de Charson, en donde este caso se enfocaría en priorizar la atención de aquellos pacientes con mayor riesgo de hospitalización o muerte. Esto lo que va a hacer es permitirnos a los médicos ajustar los planes de tratamiento y asignar recursos de manera más eficiente. Como cuarto podemos ver la frecuencia de evaluación, en donde los pacientes serán evaluados al menos una vez al año o pues dependiendo de la frecuencia de cada paciente con la enfermedad de rápido progreso o la comorbilidad más grave que tenga este paciente, y se realizará una evaluación continua de este índice para ajustar los tratamientos según el estado del paciente. Se propone también un proceso de aplicación para el índice de comorbilidad de Charson, el cual va a estar compuesto de diferentes pasos. El primero de ellos es el entrenamiento y la capacitación del personal médico. En estos van a estar incluidos los médicos generales y las enfermeras. Ellos, los cuales pues van a estar capacitados como tal en el uso de este índice para realizar evaluaciones sistemáticas de los pacientes. El entrenamiento incluiría la identificación de comorbilidades, el cálculo del índice y la interpretación de los resultados. Como segundo paso, se propone pues la integración en los sistemas de información médica. El índice se integrará como tal en los sistemas de historia clínica electrónica utilizados en la subred norte, lo que permitirá a los médicos calcular automáticamente el puntaje de Charson a partir de los datos clínicos del paciente. Pues esto nos ayudará y facilitará la evaluación rápida y precisa durante las consultas como tal con los afiliados. El tercer paso sería la clasificación del riesgo y el manejo personalizado como tal de los recursos. Entonces, en este paso, los pacientes se dividirán en 3 categorías de riesgo según su porcentaje en el índice. El primero sería el riesgo bajo, donde vamos a tener un puntaje de 0 a 2. Esto quiere decir que va a tener un manejo habitual con control periódico de sus enfermedades crónicas. El segundo riesgo es el riesgo moderado, con un puntaje de 3 a 5, donde se van a hacer ajustes en el tratamiento actual y va a tener una mayor frecuencia de seguimiento médico. Y ya como tal, el riesgo alto va a estar dado por un puntaje igual o superior a 6. En este vamos a tener unas intervenciones más intensivas y frecuentes. Esto generando una posible derivación a especialistas, una posible remisión o un manejo hospitalario en caso de un riesgo inminente de las complicaciones. Como cuarto punto, encontramos como tal las intervenciones personalizadas. Entonces, los pacientes que van a estar clasificados con riesgo alto van a recibir un seguimiento más intensivo, es decir, con visitas más frecuentes y revisiones multidisciplinarias. Se establecerán también rutas de atención especializadas para garantizar que los pacientes reciban una atención mucho más integral. Y en cuanto a los pacientes de riesgo bajo moderado, continuarán con el manejo de sus enfermedades crónicas, con la posibilidad de reducir la frecuencia de las visitas si el índice muestra una mejora en su estado. Como quinto punto, el monitoreo y la evaluación del impacto. Entonces acá se van a implementar varios
varias formas de evaluar y monitorear la efectividad del índice, incluyendo pues la reducción de hospitalizaciones, reingresos, la adherencia a los planes que se les gestione como tal a los usuarios, y también se van a realizar encuestas periódicas a los pacientes para evaluar primero su calidad de vida y segundo la satisfacción con la atención pues que recibieron. Seguido a esto finalizamos nuestra socialización con las conclusiones. Entonces tenemos que a partir de esta implementación hipotética pues de este índice de comorbilidad en esta SURREP de Bogotá, la SURREP Norte, se pueden derivar las siguientes conclusiones. En primer lugar tenemos pues la mejora en la identificación de pacientes de alto riesgo. Esta aplicación pues va a permitir identificar de una manera más precisa a los pacientes con mayor riesgo de complicaciones graves, lo que va a aumentar a un 30% en la identificación de estos pacientes. Seguido a esto tenemos la reducción de hospitalizaciones y reingresos. Al adoptar estos planes de tratamiento de acuerdo con el índice, se va a lograr una reducción del 20% en las hospitalizaciones evitables y un 15% en los reingresos hospitalarios. Esto a su vez va a generar un ahorro estimado de 500 millones de pesos en el año. Y por último vamos a tener la mejora en la calidad de vida y en la satisfacción pues ya final del paciente. Digamos que los pacientes que recibieron un manejo muy personalizado basado en este puntaje del índice de Charson van a reportar una mejora del 25% de su calidad de vida y un incremento del 18% en la satisfacción con la atención que pues recibieron. Estos resultados pues finalmente reflejan el potencial impacto positivo del uso de este índice en la gestión de pacientes con enfermedades crónicas en los entornos de atención primaria como la SURREP Norte. Y esto pues mejora los resultados clínicos como la eficiencia en el sistema de salud. Muchas gracias.